El proceso de desinformar están con todo. Entonces, ¿cómo llevas una narrativa distinta y peor aún desde Facebook, desde YouTube, a personas que no pueden tener acceso a otras narrativas y peor aún en trincheras que ni siquiera son las nuestras? México no tiene una infraestructura tecnológica, por ejemplo, redes sociales propias, ni siquiera servidores, tecnología satelital. ¿Y qué tiene las derechas? Pues tiene el gran capital atrás, ¿no? Tiene las plutocracias nacionales y el imperio atrás. A veces es muy difícil luchar contra ello. Y en Argentina ahí se puede ver lo que está ocurriendo, ¿no? Milei es un personaje que despotrica en contra de la clase trabajadora, que son quienes lo votan además, ¿no? Que los odia. O sea, estás votando por alguien que te detesta, alguien que te odia, alguien que te persigue. Y lo mismo va a ocurrir, creo que puede ocurrir en México, ¿no? O sea, estas iniciativas de personajes, si no es Salinas Pliego, que es el personaje uno de los personajes más repugnantes, y la competencia es bastante fuerte, tenemos también la paleoderecha con este sujeto, el ex bailarín y no sé, de Televisa, Verástegui, por ejemplo, y cada personaje más impresentable, porque a fin de cuentas... Lili Téllez. Lili Téllez, ¿no? Que también hay un error estructural ahí, por ejemplo. ¿Quién llevó a Lili Téllez a la política? La 4T, ¿no? Entonces... creo que una cosa es también lo que hagan los gobiernos y una cosa es lo que hagan los pueblos. Sí, hay que confiar en lo que votamos, pero no esperar a que nos solucionen todo y crear también una resistencia ante lo que puede ocurrir, ¿no? En México es muy evidente que están intentando hacer una primavera de colores, una revuelta, un golpe suave y demás, ¿no? Entonces, pues prepararnos para defender no nada más lo votado, sino también la soberanía nacional, ¿no? O sea, a veces en lo inmediato que el péndulo pudiera ser pasando al 2030. Yo creo que le están apostando a que no darle continuidad a la 4T, que la 4T finalice en 2030. Y de hecho creo que la 4T, el gobierno, el Poder Federal, se está viendo no rebasado, pero están durmiendo sus laureles. Si no ha avanzado más de ultraderecha, no es por la 4T, pues es porque son estúpidos, y porque en verdad, el nivel de ignorancia y desconexión con la realidad de estos sujetos es porque no han triunfado. Y creo que también la 4T se confía bastante en eso, ¿no? Uh-huh. Son bastante tontos, ignorantes, no tienen una forma de conectar con la gente, entonces no hay que preocuparnos. Pero hay que recordar que el capital está atrás y el poder está atrás, entonces siempre preocúpate de eso, ¿no? Claro, pero al mismo tiempo también... algunas voces desde América Latina también ponen a México como los gobiernos de la 4T, de Andrés Manuel López Obrador, ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum, como pues incluso casi como un faro de luz dentro de este avance de la derecha, sí. Como justo la resistencia, las buenas estrategias, demás. ¿Qué verías tú que ha aportado México en frenar, al menos hasta ahora, todavía ese avance? ¿Qué ha aportado México y qué podría aportar todavía para seguir resistiendo? Creo que si algo ha aportado México es el buen proceder de un gobierno. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido económico, por ejemplo, ¿no? La estabilidad de la moneda, la estabilidad de los productos de la canasta básica, mejoras al salario mínimo, esto que están haciendo con las 40 horas, etcétera, ¿no? O sea, que la economía se mantiene estable y eso se traduce en una estabilidad también para la economía familiar. Aunque obviamente todo lo que está haciendo la 4T todavía no... Hay muchos pendientes, demasiados, yo diría. Por lo menos ciertas cosas se han logrado. Y bueno, si comparamos lo que está pasando en Argentina, pues claro que hay una admiración por parte de la resistencia en Argentina, ¿no? Porque, claro. Vaya, o sea, no es que haya ocurrido un cambio sistémico en México, porque dicen, por ejemplo, ahí hablando de lo que dijo López Obrador y más tarde Sheinbaum, ¿no? Se está luchando contra el neoliberalismo. No hay ninguna lucha en contra el neoliberalismo. El neoliberalismo continúa aquí y el sistema mundo capitalista continúa siendo el modelo vigente en suelo mexicano. No está ocurriendo un proceso como en Cuba o incluso como en Venezuela, ¿no? No es así. Pero sí dentro de este capitalismo que está buscando retornar a un estado de bienestar pre-neoliberal, creo que sí se han hecho algunas cosas, ¿no? Entonces creo que eso despierta cierta esperanza por parte de ciertos sectores de la resistencia de las izquierdas de América Latina, principalmente aquellos que están más vinculados a la partidocracia tradicional del liberalismo burgués. Porque si hablamos del comunismo y todo eso, pues obviamente no, siempre buscan ir más y radicalizar más. Que creo que a veces eso también es bastante efectivo, radicalizar más a la gente. Si van en contra de la 4T y logran, digamos, tumbarla, que la población está radicalizada para no solamente ir en contra del enemigo, sino pedir más y más y más. Claro, es al final también la función de los movimientos sociales. Si no esperar a que todos, ya colocaron legítimamente a un presidente, a dos presidentes, ¿no?
el cambio continúa, no nada más se va a dar a través de las instituciones. De hecho, es el gran problema de democracia liberal, que en México además se piensa en sexenios. ¿Y qué pasa si de pronto dentro de Morena o de la 4T hay una pugna, hay una lucha de poder, o si logran acabar con, no sé, ocurre cualquier cosa, ¿no? Esa continuidad se termina, porque también la democracia liberal tiene sus límites. No es una democracia, representativa inmediata, o sea, como podría ser, digamos, desde el contexto marxista-leninista, como podría ser desde el anarquismo, donde ahí es la democracia, pero todos votamos, justamente todos nos movilizamos por esa democracia. Aquí es un orden institucional tradicional de corte europeo, francés, estadounidense, ¿no? Y hay que entender sus riesgos también. Entonces, y también las instituciones, todas las instituciones juegan en tu contra. Creo que también es importante lo que he hecho en cuestiones de reformas, porque tienes que asegurar el poder. Si tienes el poder, tienes que asegurar el control de ese poder y mantenerlo lo más que puedas, ¿no? Evitaron un lawfare, por ejemplo, exacto, ¿no? Y hay la importancia de la reforma judicial, por ejemplo, ¿no? Y también en el poder legislativo, que sí tienen mayoría y todo, pero eso puede cambiar, no lo sabemos, ¿no? Ahorita creo que le están apostando a lo mediático, muy en el caso de, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego y también, ¿no? Que también la gente está tratando de conectar con los chavos también, ¿no? O sea, pero pues no le sale este sujeto porque es tal su alienación y su odio a las clases trabajadoras que no saben cómo conectarse. O sea, tú escuchas a Salinas Pliego y de pronto está hablando como un adolescente te hablaría en 1970. Y de pronto con el estandarte de la Virgen de Guadalupe atrás. O sea, es una contradicción viviente, pero es que muestran las contradicciones de clase. Y también es una clase que ya no tiene símbolos ni ideología, ¿no? O sea, todo lo han perdido y lo único que tienen es poder y dinero, pero ni siquiera saben cómo aprovechar. No, a ver, no les voy a dar armas, ¿no? Pero no saben qué hacer, están muy desesperados. Pero también si regresan y bueno, ya tendríamos que cerrar, pero yo me quedo como con algunas dudas. Retomaría la pregunta que hizo Blanca con respecto a si ves resistencias en México o ves grupos más allá de la Morena, sí, porque también hay que dejar en claro que Morena no es la izquierda en México. Sí, claro. Entonces, más allá de Morena sí se ve algunas resistencias y creo que era principalmente, y nada más como detallar un poco cuando hablabas tú de van a entrar por las divisiones de Morena. Sí, principalmente si ves algo más allá de Morena o algún grupo de izquierda que pueda dar resistencias más allá porque ya se partidizó. Y básicamente sí creo que era eso. Ya se me fue la otra pregunta que la traía. Sí, porque la traía muy en mente, sí, pero me quedé y dije, no, pues ¿cómo es posible que no seamos Venezuela? Estarán muy enojados los de la derecha. Sí, veo resistencias en todo el contexto mexicano. Algunas cercanas al Estado mexicano, bueno, a la 4T, pero otras un poco alejadas. Algunas muy críticas también a la 4T, otras, digamos, más la tratan de llevar con tranquilidad, ¿no? Y que de hecho, quienes no son tan cercanos a la 4T, enfrentan el riesgo también de que haya violencia mucho mayor en contra de ellos, ¿no? Líderes ambientalistas, activistas, en el caso de Michoacán, por ejemplo. De hecho, hay resistencias que continúan, ¿no? Buscando la autonomía y de su propia trinchera tratar de hacer algo. El caso de Cherán es muy emblemático, el caso también de los zapatistas, ¿no? O sea, obviamente, creo que sí, es interesante que no se monopolice el concepto de izquierda también, ¿no? O sea, y que también revelar que el concepto de izquierda y derecha también es muy de acuerdo a lo burgués también, ¿no? O sea, hay cosas que rompen totalmente esa lógica. Y creo que en el caso de México y también en Latinoamérica hay casos que lo rompen por completo. O sea, dinámicas que buscan auténticamente romper con estos paradigmas e ideas del sistema mundo capitalista, del progreso continuo y simétrico y todo esto. Y también mostrar que ha habido una imposición de ideales de izquierda también. O sea, hay otras formas de ver el mundo y creo que también deben ser respetadas. Y es lo que me llama mucho la atención de Bolivia. O sea, no nada más ser un Estado plurinacional, sino también pluralidad de ideas en resistencia, que para mí fue lo fundamental, dejarte del eurocentrismo y todo esto. Y creo que sin duda alguna en México existen. Lamentablemente son las que más están en indefensión. Y, o sea, y son críticas creo que muy válidas a favor del gobierno mexicano, ¿no? Ok, protéjanos, ¿dónde están estos cambios que iban a haber para la gente que, pues, por ejemplo, las mujeres que buscan a sus hijos, o los que quieren defender el agua, los que quieren defender la tierra? Ajá, justo, ¿no? Porque sin duda alguna hay una derecha metida ahí en el caso de los Levarón, pues es muy emblemático, ¿no? Son acaparadores y demás, ¿no? Pero hay sectores justamente en México que buscan que,
ni siquiera que les devuelvan el agua, por primera vez en su historia tener acceso al agua. Me refiero a comunidades en los estados de Oaxaca, en los estados de Guerrero, en el norte, en Chihuahua, por ejemplo. Bueno, puedo seguir, ¿no? La lista es interminable. Pero sí, auténticamente creo que es eso. O sea, hay muchas formas de resistir. Se puede resistir incluso desde el Estado, sí, medianamente. Pero también se resiste desde la calle, desde la fábrica, desde el campo y desde la montaña, ¿no?